Bien, hermanos, leemos entonces. Dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Amén. ¿Pudo leerla o escucharla? Amén. Aquí vemos la historia de un hombre llamado Saulo. Este hombre, para los que no saben, este hombre es quien conocemos todos como el apóstol Pablo, el hombre que escribió 14 cartas en las Escrituras. 14 de los libros que usted tiene en su Biblia fueron escritos por este hombre. Pero antes de llamarse Pablo, su nombre era Saulo. Y la historia cuenta que era un hombre entrenado, perteneciente a la milicia o al ejército, docto en la palabra, pero muy soberbio y temerario. Se dice que él iba y perseguía a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Es decir, si escuchaba que había unos cristianos por allá, unos aleluya gritando, o algunos haciéndose llamar hijos de Dios, o seguidores del Mesías, o seguidores de un tal Jesús para ellos, él iba en busca de ellos y los amarraba. La historia cuenta que los amarraba a su caballo y los llevaba arrastrándolos a los lugares asignados. Entonces, estamos hablando de un hombre temible, un hombre soberbio, un hombre entrenado, un hombre hecho a una composición de sociedad importante, un hombre de jerarquía, un hombre que tal vez diría: bueno,
Yo creo que una de mis funciones es eso, acabar con ese poco de locos que andan diciendo que Jesús y que esto y que aquello. Pero en esta historia que vemos aquí, a este hombre le sucede algo. ¿Pudieron leer toda la historia? ¿Qué le pasó a este hombre? Este hombre, fíjense algo, tenía tal autoridad que aún él iba a hacer algo, y iba y solicitaba a los principales sacerdotes y les decía: emítanme una orden ahí para no ir ilegalmente. Yo quiero que ustedes me autoricen que al que me consiga por ahí el camino lo amarro al caballo, le pego los ganchos y lo traigo aquí para que lo arresten o lo golpeen o lo que hicieran con ellos. ¿Estamos aquí? Entonces dice que andando en el camino, escuche bien, andando en el camino rumbo a Damasco con su grupo de gente, con sus soldados, los cuales él comandaba, dice, de repente algo sucedió. Dice, una luz le rodeó. Para los que leyeron la historia, dice, de repente una luz le rodeó y cayó en tierra. Cuando él cae en tierra, automáticamente esa luz que él percibe, él entiende o por lo menos percibe que es algo sobrenatural. Entonces dice, hace una primera pregunta. ¿Cuál fue la primera pregunta que Saulo hizo? ¿Por qué me persigues? A ver, escuchen, la primera pregunta que él hizo fue esta: ¿quién eres, Señor? El Señor evidentemente le respondió inmediatamente y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Imagínense contra lo que, tanto así que el mismo Señor le dice, dura cosa te debe ser darte contra lo que estás buscando, darte cosas contra el aguijón. Entonces Saulo, en medio de esto, fíjense esto, Saulo andaba buscando a la gente que seguía a Jesús, pero ahora se encuentra con el mismo Jesús. Entonces Jesús le dice: yo soy a quien tú persigues. Pero Saulo tuvo una clave. Inmediatamente que él cae en tierra, él hace la pregunta correcta: ¿quién eres, Señor? ¿Está aquí? Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando él hizo esta pregunta? Automáticamente Dios le dio la respuesta y le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Pero él no se queda allí. Él solo ve un resplandor, hace la pregunta, recibe la respuesta, pero viene, hace una segunda pregunta. ¿Cuál fue la segunda pregunta que Saulo hizo? A ver, predique conmigo. ¿Qué quieres que yo haga? Fíjese, la primera pregunta fue: ¿quién eres, Señor? Y la segunda: ¿qué quieres que yo haga? Otra versión dice: ¿qué quieres de mí? Entonces, ahora cabe destacar esto: de en qué lugar Saulo hace esta pregunta. ¿Dónde lo hizo? En el piso, temeroso y temblando. Ahora, ese Saulo que vemos ahí en el suelo, temeroso y temblando, no era el Saulo que fue a pedirle la carta, o si era el mismo. No. Si era el mismo, como persona, pero la actitud que tenía aquí no era la misma que tenía allá. Cuando llegó allá, llegó el Saulo temerario, el que tenía una misión y el que iba a traerse al que encontrase. Entonces le digo: dame una autorización ahí para ponerle los ganchos ahí al que me encuentre en el camino. Se llevan los soldados, vamos, tenemos una misión. Era conocido y temerario como un hombre que quebrantaba a los seguidores de Jesús, o a los que se hiciesen llamar cristianos. Entonces va en esta misión, pero cuando vino aquí, vino un hombre arrogante, vino el que tiene la autoridad, vino el soldado, el entrenado, el docto de la ley, el que consideraba que él no necesitaba saber nada de lo que eso aleluya decía.
Pero ¿cuál fue el lugar donde Dios lo llevó para hablarle? Al suelo. ¿Dónde? Al suelo. Algunos dicen, no, lo tumbó del caballo. La Biblia no dice que era en un caballo que andaba, pero se presume que ellos se trasladaban en un carruaje. Posiblemente cayó del caballo, o yo no sé si venía a pie, o ese día le provocó trotar, pero indistintamente como venía, o venía practicando en una bicicleta, qué sé yo, el hombre tuvo que caer al suelo. ¿Dónde cayó? Dice, cayó en tierra, cayó al suelo. ¿Qué es el suelo en esta historia? ¿Qué representa el suelo para usted y para mí? El suelo representa el lugar donde posiblemente vas a ser humillado. El suelo es el momento donde tal vez no tienes más para dónde agarrar, solo te queda el suelo. Eres derribado en los argumentos, eres derribado en las cosas que tenía, eres derribado en aquellas cosas en las cuales tú confiabas. Muchas personas, mientras que tienen opulencia o tienen una profesión o tienen buena salud, a mí que me interesa lo que Dios piensa de mí. Pero una vez que te encuentras temblando y temeroso, es decir, donde hay algún temor que invade tu vida, donde hay alguna circunstancia que se opone a tu normalidad, entonces sientes que estás en el suelo, como que estás caído en medio de la circunstancia. Y cuando esa circunstancia está, tú no sabes qué hacer. Y en ese qué hacer es donde la gente hace la pregunta correcta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres de mí? Escúcheme, amado. Yo no sé si usted ya hizo esa pregunta, pero muchos esperan a estar en el suelo para hacerla, mientras que están confiando en su don, en su gracia o en lo que tienen. No hacen esta pregunta, solo quieren establecer un diseño o una idea que ellos tienen en la iglesia. Entonces comenzamos a pensar que la iglesia se tiene que amoldar a nosotros. Pero es cuando Dios confronta nuestra vida y nos lleva a alguna circunstancia en la cual nos vemos en el suelo, entonces inmediatamente es cuando podemos mirar arriba y decir, pero ¿quién eres, Señor? Cuando alguien hace esa pregunta, la respuesta vino automática. Pero escuchen esto, Dios estaba interesado en informar a Saulo de sus planes. Y era tal el interés que Dios tenía de que Saulo supiera que es Dios, es Jesús el que viene al encuentro con Saulo, no Saulo al encuentro con Jesús. Jesús está interesado en encontrarse contigo y está esperando que tú le hagas la pregunta. Pero créeme, si tú no haces la pregunta correcta, Dios vendrá a tu encuentro para que se la hagas. Amén. La pregunta sería ahora, ¿en qué circunstancia o qué cosa tendría que usar Dios para que tú entiendas que debes detener tu marcha, detener tus planes y en medio de tu agenda reconocer que necesitas saber quién es Él? Amén. La gente tiene esta costumbre, y lo digo en sentido general, empezando por gente que llega a mi iglesia. A lo mejor en Torrefuerte eso no pasa, pero la gente llega a la iglesia y no llega preguntando, Señor, ¿qué planes tienes tú conmigo? La mayoría llega diciendo, Señor, tú sabes, yo tengo estos planes. Y pastor, ore por este plan que yo tengo. ¿Perdón? Ore por él. Mire, pastor, quiero comprar una casa. Pero es que tú no sabes para qué Dios te trajo a este lugar. Díganle que tiene al lado. Mejor no le diga nada. Mejor que lo
va a mirar feo, no le diga. Escuchen. Amado, Saulo hace la primera pregunta. ¿Quién eres, Señor? Le pregunto, no me lo responda. ¿Usted ya le hizo esa pregunta a Dios? Hizo la segunda. La primera, la respuesta fue automática. Pero la segunda, era tal el interés de Jesús de que Saulo supiese que la segunda pregunta introdujo a Saulo en la escuela de Dios. Diga conmigo, la escuela de Dios. ¿Cuál fue la segunda pregunta? ¿Cuál fue? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces Dios le dijo, ok, preguntaste lo correcto, entonces ahora entras en mi escuela. Pareciese que Dios no le respondió esa pregunta. Pareciese que la segunda pregunta no hubiese recibido una respuesta de parte de Dios, pero sí la recibió. Inmediatamente Jesús le dice, ponte de pie y ve al lugar que te indicaré, porque allí te diré lo que vas a hacer. Es decir, Dios le dice, como hiciste la pregunta correcta, ahora vas a recibir la respuesta correcta. Entonces Dios lo introduce en una escuela. Algo que yo le preguntaba al Señor, yo le decía, Señor, pero esta escuela fue demasiado rápido. Y me dice, los tiempos, una vez que el reino se estableció en la tierra, los tiempos se aceleraron. Amén. Para él formar los discípulos le llevó 3 años y medio. Para él establecer a Pablo como un apóstol, escuche, solo le llevó meses. A ver, ¿usted está aquí? Amén. Como dice el pastor, ¿usted está aquí, amado? Amén. Así digo yo. Así lo conocen aquí. Así me conocen aquí. Amado, probablemente tú tengas 1 año, 2, 5, 10. Y tú dices, tengo 10 años de haber conocido al Señor. Un momento. ¿Seguro que desde el día que llegaste hiciste la pregunta? ¿O no la has hecho todavía? Escúchame. Si tú no has hecho las preguntas correctas, oídme en esto. Lo que separa una incógnita de una respuesta es una pregunta. Lo repito. Lo que separa una incógnita de una respuesta es una pregunta. Muchos tienen la incógnita. ¿Y qué seré yo? ¿Y cuál será mi llamado? ¿Y para qué será que Dios me trajo hasta aquí? ¿Ya hiciste la pregunta correcta a la persona correcta? O a lo mejor no has caído en tierra todavía y hay mucho orgullo, mucha agenda y mucho plan que todavía no te interesa saber. Pero si Dios te trajo aquí, está esperando. A ver, llegó mi hijo Juan Carlos hoy. Hoy sí me va a preguntar qué es lo que él quiere, qué es lo que yo quiero hacer con él. Voy a esperar que me lo pregunte. Papá, tengo un negocio, bendícelo. Pero no me está preguntando qué es lo que yo tengo para ti. La segunda pregunta te introduce en la escuela de Dios. Diga conmigo fuerte, la escuela de Dios. ¿Cuál escuela? Quiero que vea un momento las lecciones. Dios dijo, ok, Saulo, entendiste rápido, te tuve que tirar al piso para que entendieras, pero gloria. Hiciste las preguntas. Número 1, ¿quién soy yo? ¿Ya quieres conocerme? Yo soy Jesús. Pero número 2, ¿quieres saber qué es lo que yo quiero contigo? ¡Wow! Reaccionaste rápido. Así es. Lección número 1. ¿Cuál es la lección número 1? Mire esto.
capítulo 9. Leamos el verso 8 y 9. Miren, lección número 1. Entonces Saulo se levantó de tierra, oído, y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Me oyó, va? Claro, pastor. Me he extrañado que te has dado tanto. Ay, como intimidado con la cámara ahí. Lección número 1. Ya va, pero si este es un hombre entrenado, yo me imagino un Saulo así, porte tipo Pastor Alexis Gil. Una mirada así medio de cifrino, pero con astucia y gracia. Pero con una autoridad impresionante, un conocimiento tremendo. Se dice que era un doctor de la ley, entrenado en ella desde niño. ¿Quién le podía venir con un cuento? Pero no solo eso, ahora tenía una carta que lo autorizaba legalmente y tenía un rango militar. Y no solo tenía un rango militar, sino que también tenía un grupo de personas que le acompañaban y eran sus súbditos. Entonces este Saulo, ahora, lección número 1 de Dios: levántate y se te dirá lo que debes hacer. Ven acá, hijo. Y dice, y Saulo cuando se levanta, abre los ojos. ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? A ver, ¿estás seguro qué le pasó? Dice, y no veía a nadie. Entonces ahora tenía que hacer esto. ¡Ey, muchachos! ¿Qué se hicieron? ¡Ay, gloria a Dios! Aquí está uno. Ven, ayúdame. ¡Ey, ya va! El erguido, el orgulloso, el vanidoso, el que estaba lleno de la bendición que tenía, de la gloria, de la autoridad, que no le hacía falta nada, ahora tenía que depender de Dios. Amén. Lección número 1: dependencia de Dios. Amén. Entonces ahora, ayúdame ahí, ven. Oye, Nahuaray, no sé dónde estamos. Tenemos que ir. El Señor me dijo, oiga esto, levántate y ve a Damasco. ¿Cómo hace ahora para ir? Oye, muchacho, orden, necesito que me lleven a Damasco. Pero lo llevaban y no veía nada. Tenía que depender de ellos, el que lo sostuviera, el que ahora estaba dependiendo en algo que Dios le dijo cuando él perseguía a aquellos que lo invocaban. ¿Qué pasó con el orgullo de Saulo en ese momento? ¿Dónde quedó su orgullo? Me imagino los soldados. ¡Wow! Y este no era el que nos venía regañando en el camino. El que le dio una pela a un cristiano ayer. ¿Cómo es esto? Y ahora que Dios le dijo, tipo está loco, ¿vale? Que no es locura. Pero tenía que depender de lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Porque ahora lo que tenía no estaba dentro de sus posibilidades. ¿Está aquí, hermano? No sé cuántos llegaron aquí y llegaron confiando en sus habilidades, en lo que tenían. Pero de repente algo pasó y Dios comenzó a decir, quiero que confíes en mí. No en tus habilidades, no en tu fuerza, no en tu trabajo, no en el buen lugar en que trabajas. Quiero que aprendas a depender de mí. Amén. Amén. Dios estaba respondiendo la pregunta de Saulo. ¿Qué quieres de mí? Ok, vamos para la escuela. Lección número 1. Depende de mí. Lección número 2. Y dice,
Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle. Aquí, para parafrasearle, Dios le está hablando a un hombre llamado Ananías. Le está diciendo, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora y ha visto ¿en qué? Ya va, pero si ese no era un cristiano convertido. Acaba de encontrarse con Jesús. Y le dice, Dios hablándole a Ananías, le dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Es decir, era en los mismos días del proceso, y Dios ya le mostraba una visión de que vendría un hombre llamado Ananías, y ese era el que le iba a colocar las manos y a devolverle la vista. Es decir, no sé en cuántas cosas Pablo o Saulo estaría confiado, o qué cosas, qué habilidad tenía él, pero lo que sí estaba seguro era que ahora su bendición y su milagro venía por algo que Dios le mostró en una visión. Lección número 2, el poder de una visión. No puedes estar en qué es lo que Dios quiere contigo, pero no formar parte de una visión. No puedes estar, sí, yo sé que Dios tiene planes conmigo, pero no tiene visión alguna. Dios le estaba diciendo a Saulo, para que conozcas lo que yo tengo contigo, debes aprender que la visión que yo te doy es poderosa. Amén. 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 Lección número 1. Oye, digo gracias. A ver, lección número 1. Lección número 2. Entonces ahora estando en la escuela le dice, ok, va bien. Le pregunto, ¿cómo va usted hasta ahí? ¿Ya estás dependiendo de Dios? ¿Ya recibiste la visión de lo que son tus próximos 5 años en Él? ¿Tienes una visión clara en la casa donde estás? ¿Tienes una visión de cuál es tu llamado? Amén. Amén. Lección número 3. Parafraseándole la historia, Dios le dice Dios le dice a Saulo, le muestra en visión, voy a levantar un hombre que se llama Ananías, y ese hombre va a venir hasta donde tú estás, un hombre que tú no conoces, te va a poner la mano y te va a devolver la vista. Tercera lección, Dios levantará personas para bendecirte a ti. Yo declaro que Dios levanta en el 2014 personas para bendecirte, y llevarla a otro nivel. Escuche, ¿cómo así? Saulo no dependía de nadie, no esperaba en nadie, era un hombre sagaz, autoritario, pero ahora tenía que depender de otra persona a la cual no conocía. Es decir, le tocaba creer que lo que Dios dijo era verdad. Y nos puede parecer sencillo, pero eso es fácil, Dios se lo mostró. Pero ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de uno que los perseguía para aprenderlos, arremeter contra ellos, maltratarlos. Lección número 3. ¿Cómo va a ser esa lección? ¿Estás confiado que Dios levantará a alguien para bendecirte? Amén. Cuando tienes una necesidad, ¿estás confiado que Dios traerá a alguien, así sea de Maracaibo, con unos plátanos para bendecirte? Amén.
Lección número 4. Oye, wow. Dios le dice a Saúl: ve, levántate y ve a dónde. ¿A dónde? ¿Qué es Damasco? Oído. Damasco es tipología del lugar que Dios tiene reservado para bendecir tu vida. Es decir, Dios le dice a Saulo: levántate, pero lo deja ahora dependiendo de él. Luego le muestra en visión algo, pero luego, y ahí mismo le dice: ve a Damasco. Es decir, Saulo hubiera podido decir: no, yo me regreso más bien a Jerusalén, o yo me voy al Jordán. No, le dijo: ve a Damasco. ¿Qué es Damasco? Damasco es el lugar que Dios escogió para bendecir tu vida. ¿Qué le pasó a Saulo en Damasco? En Damasco es el lugar donde Saulo conoce al hombre que Dios tiene escogido para bendecir su vida. Entonces Damasco es el lugar que Dios escogió para que tú puedas ser bendecido y para que pueda venir a tu vida el entendimiento de los planes que Dios tiene contigo. La segunda pregunta que Dios hizo, curiosamente, no se la respondió en el desierto, sino que le dijo: ve, levántate y ve a Damasco. Lo introduce en una escuela, pero en medio de la escuela lo lleva a un lugar. ¿Qué es Damasco para ti? Damasco es el lugar donde tú eres bendecido. Damasco es el lugar que Dios escogió para fortalecer tu vida. Damasco es el lugar donde te está esperando alguien que tiene una asignación para ti. Ahora venía la pregunta: ¿cuál es su Damasco? Usted encuentra creyentes todavía. Hoy voy a correr fuerte. Ay, no, el pastor es muy flaco y tiene frenillo. Hoy, ay, me gusta X, el poder de Dios. Ay, no, en esta no hay pantalla. Yo quiero una iglesia moderna. Ay, hoy, a ver, me gusta la de la Trinitaria. Ay, aquí sí hay gente. No, pero hay mucha gente. Nunca saludo al pastor. ¿Qué pasa? No has entendido. No estás en la escuela de Dios. No has entendido el poder de una visión. Y no has entendido que hay un Damasco para ti. Entonces te encuentras la gente de la iglesia, el pastor orando por la gente, la iglesia invirtiendo en la visión, creciendo, y la gente: pastor, yo quiero que usted ore por mí. ¿Sí? ¿Cuál? Eso no pasa en Torrefuerte, eso pasa a los lugares de Dios de Fiel nada más. ¿Sí? ¿Cuál? Yo no sé si está en una iglesia. ¿Y cuándo lo vas a saber? Mientras que no preguntes, no querrás escuchar la respuesta. ¿Cuántos creen que este es su Damasco? Amén. Amén. Pastor, ¿tengo tiempo de volver a comenzar el mensaje? ¿Cuántos creen que este es su Damasco? ¿Cómo lo sabe? Por la pregunta. Por la pregunta. Oído, ¿cómo lo sabe? Número uno, usted lo sabe porque ahí hay bendición para usted. Número dos, usted sabrá que es su Damasco porque la escuela, el proceso de Dios para usted comienza el día que usted llegue a ese lugar. Pero número tres, diría que una de las más importantes. La número 3 aquí es la lección 5. Es la tercera razón por la cual usted sabe que este es un Damasco, pero es la lección número 5 en Dios. ¿Cuál es? Damasco es el lugar donde tú conocerás a
tú, Ananías. Amén. No entendieron, ¿no? ¿Cómo así pasó? Dice que le dijo, ve a Damasco. Y ahí veía una visión. Y la visión era que veía a un Ananías. Ahora pregunto, ¿Dios no podía, así como le quitó la vista, devolvérsela? ¿Podía o no podía? ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él tenía que aprender a depender de Dios. Tenía que aprender que había un poder en la visión. Tenía que aprender que Dios levantaría personas para bendecir su vida. Tenía que aprender que el Damasco es necesario. Y tenía que aprender que el Damasco conocería a su Ananías. ¿Cómo sabes que este lugar es tu Damasco? Oh. ¿Cómo sabes? Pregunto. Vivimos las lecciones. ¿Está tu Ananías aquí? Pastor, quiero decirle algo. O no se lo dicen al pastor, se lo dicen a un hermano. ¿Sabe, hermana? Oye, esta iglesia sí me gusta. Una montaña, bien lindo todo. Un clima tropical, suave. Ay, unos hermanos tan bellos. Pero no sé, no siento afinidad con el pastor. Yo soy la pastora, me parece así fría. ¿Qué estás diciendo? Este es mi Damasco, pero aquí no está mi Ananías. ¿Cómo es eso? Me gusta la iglesia y los hermanos, pero no me gusta el pastor. No, a mí me cae excelente el pastor, ay, qué linda persona, pero la iglesia, no sé, medio, no sé, tiene una pequeña pantalla y las cámaras se mueven con las jirafas y no. Ubícate, men. ¿Dónde está tu Damasco? Ahí está tu Ananías. Amén. Estoy orando. ¿Y por qué yo estaba orando? No sé, para ver si Dios me envía otro pastor, porque este pastor no me está cuidando. ¡Cuidado! Ese pastor tiene una asignación para ti. Cuando Dios levantó a Ananías, le dijo, oído, Ananías le dijo, no, Señor, ese tipo es muy temible. ¿Cómo le voy a entrar yo a ese hombre? Si ese hombre tiene fama de que al que agarre, sabe que es cristiano, le mete un pescozón, le pone los ganchos y se lo lleva preso. Yo no le entro. Estoy hablando con el pastor Alexis. Yo no le entro. Pero yo digo, quieto ahí, compadre. Usted no se manda solo. Dice, era un discípulo de Jesús. Se le dijo, aunque no te guste, derechito, suavecito y cooperando. Entonces le dijo, no, Señor, envía otro. Atención acá. Ahí es donde Dios le dice, verso 12. No puedo enviar a otro, porque ya yo le mostré en visión a Saulo que llegaba un hombre llamado Ananías. No era Lewis, no era Álvaro, no era Alexis. Eres tu cabezón. Pero que mire que ese hombre es temible. Yo te envío porque tú le vas a hacer ver a ese hombre que yo lo he escogido para grandes cosas. Cuando usted ve a un creyente en derrota, no sé, a mí me pasa de todo,
Amado, usted está en presencia de alguien que no sabe cuál es su Damasco y cuál es su Ananía. Con toda libertad usted le puede preguntar: ¿cuántas iglesias ha visitado? Y si le dice poquitas, le va a decir: como 5. ¿Por qué? Porque no has llegado al lugar donde Dios entregó lo que estaba asignado para ti. Amén. Yo no sé si el pastor Alexis, yo no me he puesto de acuerdo para hablar eso. Solo me dice: ven, predique, soy un hombre de Dios. Amén. Yo no sé si el pastor Alexis será el mejor pastor, o será el pastor que usted soñaba, o será el héroe de Barquisimeto. Pero algo sí sé: si Dios a usted lo trajo para acá, este es su Damasco. Este es su Damasco. No tiene otra opción. Este es su Ananías. Pero yo quería que el mío fuera gordito y fuera, no sé, más alto. Probablemente el gordito, el más alto, el que a lo mejor tiene un Mercedes, o el que a lo mejor es de los que se tira al piso, ese no tiene tu asignación. Amén. Aunque hable más bonito, aunque en su iglesia hayan pantallas, tu asignación no la tiene él. Y ahora viene la pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Pregúntale esta noche: ¿ya entraste a la escuela de Dios? Oído, no quiero que reaccione como el común de un creyente evangélico light, para todo un amén. Yo quiero que usted medite, usted entienda que cuando Dios lo llama a un lugar, allí Dios deposita una asignación para usted. Cuando Dios lo llama a usted a un sitio, Dios tiene reservado al hombre. ¿Por qué saber cuál es su Ananías es importante? Oído, donde conoces a tu Ananías, ese es tu Damasco. Pregunto: ¿cómo sé si él es mi Ananías? ¿Cómo supe yo que el apóstol Maldonado era mi Ananías? Si me lo pregunta a mí, se lo pregunta al pastor Ale, le aseguro que la respuesta será casi igual, y no porque la hemos compartido. Vamos a decir: porque cuando lo escuché, sabía que ese hombre tenía algo para mí, y desde que sus palabras salieron de su boca, mis ojos comenzaron a abrirse. Amén. Dice la escritura: y cuando Ananías apareció, oído, sabrás que tu Ananías por 3 cosas. ¿Cuáles, pastor? Número 1, dice: y le apareció y colocó sus manos sobre él. Dice: y al instante cayeron de sus ojos como escamas. Tú sabes que esto, Ananías, porque un día que habló equivale a 10 libros que hubiera leído afuera. Amén. No había visto esto. Wow, el pastor dijo 3 boberías, pero yo entendí lo que no había entendido en 20 años. Ahí apareció tu Ananías. Segundo, tu Ananías sabe qué cosa Dios tiene para ti. Lo segundo que Ananías le dijo a Saúl fue esto: Saúl me envió
el Señor que se te apareció en el desierto. Tu Ananías sabe que Dios te trajo. Tu Ananías sabe por qué te trajo. Y tu Ananías sabe que Dios va a ser contigo. Hay gente que son flechados al instante. Y yo declaro que eso va a comenzar a pasar en esta iglesia. Amigo, gente que va a estar caminando en los centros comerciales y de repente van a decir: ¿quién es usted? Amén. Su pastor, ustedes lo conocen. Alexis Gil, ¿qué pasa? Yo no sé qué tiene usted. Y van a comenzar a llorar y van a decir: yo no sé, usted tiene algo para mí. Créame, si usted que está aquí no lo entiende, hay gente afuera a la cual ya Dios envió una asignación para él. Y el día que lleguen aquí invitados, el día que Dios los traiga, el día que los coloquen en una cena de pareja, el día que lo vean en un centro comercial, sabrán que ese tiene algo para ellos. ¿Tú sabes qué tiene él para ti? ¿Qué estaba pensando? Una hija de la iglesia me dice un día: pastor, usted me va a perdonar por lo que le voy a decir. Dígame, hija. Y después pienso si la perdono. Yo escucho al apóstol siempre en el asilo, pero con ninguna enseñanza del apóstol yo he podido entender lo que he entendido con usted. Créame, casi me ofendí. Es mi papá, es mi apóstol, es quien me ha abierto los ojos a mí. Yo le dije: hija, no, por favor, el apóstol es un hombre mío, tremendo. Yo digo: lo que le estoy expresando no es para que se moleste, pastor, es una interioridad mía. Yo le dije: gracias, hija, por compartirlo, pero realmente eso a veces, no sé, me hace sentir algo extraño. Y cuando tuve mi momento de oración al día siguiente, le dije: Señor, esta cosa que escuché, no sé, no quiero que mi corazón se embane. Yo, el apóstol me ha bendecido tanto. Ese es mi papá. ¿Cuánto anhelaría traer a la mamá acá? ¿O cuánto anhelaría llevar a mis hijos a que lo conozcan allá? Y ahí nació un mensaje como este: es que tú eres su Ananías. Siéntate nada más. Esos son tus Ananías. Si ellos son tus Ananías, son tres cosas, le dije dos. ¿Cuál es la tercera? Dice la Escritura: colocó sus manos y recibió la vista. Muchos de los milagros que estás esperando están en el manto de esos hombres. Segundo, ese hombre tenía una palabra para Saúl. Ese hombre siempre tendrá una palabra para ti. Amén. Amén. Palabra que tú necesitas. Si Dios trae un profeta, si Dios lo mueve, gloria a Dios. Pero usted no busque profetas particulares. Hay asignaciones, palabras dadas en esos mantos. Amén. Amén. Número 3. Dice la Escritura: y Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Cuando tú conoces a tu Ananías, tres cosas poderosas suceden. Número 1, te caen de tus ojos como estabas. Número 2, Él tiene una palabra para ti. Una
una corrección, una palabra de amor, un regaño, a lo mejor hasta una crítica, pero créeme, esa viene por una asignación. Y número 3, es el que te imparte la llenura del Espíritu Santo. Yo no sé qué estaba pensando tú. Yo no sé si alguna vez por tu mente pasó, esta iglesia queda lejos, yo voy a buscarme una que quede en el centro de la ciudad. Solo te pido esto: ora primero, porque si este es tu Damasco, aunque te devuelvas a Jerusalén y al Jordán, si se devolvía Saulo al Jordán o a Jerusalén, no hubiese conocido a Ananías. Y si no conocía a Ananías, todavía anduviera Saulo. Si tienes tiempo sin ver el plan de Dios, pregúntate. Inclusive voy a decirle algo, esto lo digo con mucho respeto y amor, con el permiso del pastor. El día que prediqué este mensaje a la iglesia, le dije esto: si yo no soy su Ananías y este no es su Damasco, yo le pido que por favor usted vaya a donde está el suyo. No, porque es que a mí me gusta esta iglesia, pero es que mi pastor es Juan Pablo. Vaya que Juan Pablo. Hay unos hijos que nos llaman, nos bendicen, nos llaman los días de cumpleaños, nos envían ofrendas. Pero cuando los llamamos, oye, ¿cómo está? Pastor, usted sabe, yo no voy para allá porque me quedo un poco retirado. Yo me estoy congregando en no sé dónde, pero usted es mi pastor, ¿oyó? Si yo soy tu pastor, tu asignación está aquí mismo. Algo que entendí con esto, y con esto concluyo. Los ministros llegamos a pensar, o mejor dicho, las personas llegan a pensar que vinieron a la iglesia por causa del pastor. Yo estoy aquí en esta iglesia por causa de Alexis Hill. Yo estoy aquí en esta iglesia por causa de Leo Villores. Por favor, los padres de esa niña. Oído. Cuando entendí este mensaje, entendí esto. Dios escogió a Alexis por causa suya. Dios me escogió a mí por causa de lo que vinieron, no al revés. Cuando Dios escogió a Ananías ya conocía a Dios, pero escogió a Ananías por causa de Saúl. ¿Puedes entender eso? ¿Cuánto criticamos a los Ananías? ¿Qué le pasa al pastor? Anda medio raro. No saben lo que Dios tuvo que tratar a Ananías. Pero te digo algo: para que Saulo recibiera su bendición, tenía que haber una